Continuamos con nuestro estudio bíblico que gracias a Dios nos permite en esta semana seguir con el libro de los Hechos de los Apóstoles o como siempre lo estamos repitiendo, el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Estamos en el capítulo 16 y hoy revisaremos su tercera parte. Relacionado con esto, habíamos visto ya en la semana anterior los versículos 9 y 10, por lo cual vamos solamente a recordar un poquito donde Dios dirige a Pablo a la región de Macedonia, ya que él quería ir al lugar de Asia. Decíamos que enseguida procuramos partir, eso menciona allí en la palabra de Dios, pero refiriéndose en que ya se está tomando en cuenta a un discípulo más, que es el que escribe el libro de los Hechos y es el doctor Lucas. Vemos precisamente una de las razones por la que el Espíritu Santo hablaba que no podían ir todavía a Asia, es porque definitivamente acá en Bitinia Dios tenía planificado que quería que Pablo y su equipo fueran a Troas y recogieran a aquel hombre llamado Lucas, un doctor, debido a que le dijo no a Pablo en estas dos veces. Tenemos un evangelio y un libro de hechos escrito precisamente por este hombre llamado Lucas. En ese momento Pablo probablemente no tenía idea de la grandeza del propósito de Dios. No podía entender aún. Dios quería darle un continente para Jesús, darle un doctor personal, porque sabemos que tenía ciertas dolencias. Entonces Dios le ha provisto precisamente una persona que conocía de medicina. Y todos nosotros sabemos que este hombre fue usado por Dios para escribir tanto en el Nuevo Testamento, el Evangelio, como el libro de los Hechos. Entonces, Dios sabe lo que hace cuando dice no. Más adelante vemos que el trabajo de Pablo en la ciudad de Macedonia de Filipos se va realizando precisamente y ya indicando de la forma como el Espíritu Santo les guiaba. Entonces, al llegar a Filipos, tanto en los versículos 11 y 12, relata la palabra de Dios de la siguiente manera, porque dice, o empiezan estos versículos, zarpando pues de Troas. El momento entonces en que Pablo y Silas se encontraron o se reunieron con Lucas, aquí dice el enunciado, Pablo y su equipo misionero, que ahora incluye a Lucas, tuvieron que navegar a través del mar Egeo desde el continente de Asia hasta el continente de Europa. Este era un gran paso, quizás más grande de lo que Pablo podía imaginar, de lo que Pablo creía que esto se iba a dar. Entonces allí vemos también que en un escrito de Hogels menciona que hayan navegado directamente a Samotracia, que era una isla, es bastante revelador. ¿Por qué? Esto es una expresión náutica que significa que el viento estaba a sus espaldas. Recordemos que ellos navegaron bastante rápido en este trayecto y dice que los vientos soplaban tan perfectamente que navegaron 156 millas en solo 2 días. ¿Por qué? Más adelante, en el capítulo 20, versículo 6, se menciona precisamente que al regreso a ellos les toma 5 días. Entonces, cuando Dios está en el control, cuando Dios quiere hacerlo de esa manera, mire, no hay nada que lo impida que el Evangelio llegue al lugar o a la persona
que Dios ya ha preparado. De allí a Filipos también dice la palabra de Dios. De allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, Pablo aquí siguió un plan para plantar iglesias en las ciudades principales. Porque esto es lo que Dios puso en el corazón de Pablo. A donde él iba, él fundaba o, como aquí se menciona, plantaba iglesias en todo lugar. Sabía que era más fácil que el evangelio se extendiera desde estas ciudades que a estas ciudades. Mire cómo es lo maravilloso en la forma como Dios actúa, como Dios le muestra, como Dios le estaba indicando. Y aquí, con seguridad, Pablo se percató de que no era como él quería. Siempre nosotros debemos escuchar esa voz de Dios, siempre nosotros debemos obedecer lo que Dios nos manda, lo que Dios nos habla, porque es allí precisamente en donde se realizan las cosas de la mejor manera. Filipos era un lugar donde los ejércitos de Marco Antonio y Octavio derrotaron a Brutus y Cassius en la batalla decisiva de la Segunda Guerra Civil Romana, que se dio aproximadamente en los 42 años antes de Cristo. Este también es otro comentario de Hughes. Debido a esto, muchos soldados romanos se retiraron precisamente de esa área, pero a pesar de todo, dice que en ese lugar, en el lugar de Filipos, estaban muy orgullosos de esa conexión que ellos tenían con los romanos. Entonces, en este trabajo continuamos con los versículos 13 y 15, que ahí viene precisamente la conversión de Lidia, una mujer que conocía, anhelaba y era apasionada por la obra de Dios. Y dice aquí, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Esto lo declara en la palabra de Dios. ¿A qué se refiere precisamente esto? El hecho es de que en ese lugar, en lugar de Filipos, no existían muchos hombres judíos. Porque en esa época, ¿quién realmente podía tener una sinagoga? Y quien dirigía esas sinagogas en esa época eran los hombres, y hombres judíos que creían, que sabían, que conocían la ley de Moisés. Pero allí no existía, porque decíamos, no existían muchos hombres judíos. Es más, y dice, y se reunían junto al río, que significaba que no había muchos hombres judíos en Filipos. Entonces habían mujeres temerosas de Dios, mujeres que buscaban de Dios, y es precisamente a donde Dios les llevó a Pablo y a sus acompañantes en esta misión, en esta segunda misión. Si hubiera habido 10 varones judíos, dice este enunciado, habría bastado para constituir una sinagoga. Pero si se da cuenta, en ese lugar ni siquiera habían 10 varones judíos conocedores de la ley de Moisés. Ninguna cantidad de mujeres en esa época, repito, en esa época ninguna cantidad de mujeres compensaría la ausencia de un solo hombre necesario para formar el quórum de 10. ¿Qué es lo que nosotros queremos aquí explicar? De que definitivamente para crear una sinagoga se necesitaba mínimo 10 hombres judíos o temerosos. El hecho es de que si no existían, por decir algo, existían solamente 9 judíos, aun cuando haya muchas mujeres también temerosas de Dios, no podían hacerlo. Lamentablemente en esa época a las mujeres no les contaban en todas estas decisiones, que gracias a Dios, ¿no es cierto? Y vemos desde esa época en donde Dios ya iba obrando, trabajando en la mente de todos ellos, de que una mujer también era muy valiosa, como hoy lo son
en las congregaciones de las iglesias. En este caso, esta mujer llamada Lidia era una vendedora de púrpura. Esto se refiere a que cualquiera que fuera vendedora de púrpura trabajaba con un producto valioso y lujoso. Los tintes usados para la fabricación de púrpura eran caros y de gran prestigio. Esta mujer fue la primera convertida en Europa. Ahí vamos a ver más adelante en donde justamente le bautizan a esta mujer Lidia, ¿no es cierto? Porque ella creía, era una mujer dedicada, una mujer que buscaba la presencia de Dios. En esta ciudad de Tiatira, precisamente en donde estaba Lidia, Tiatira era conocida como un centro para este tinte púrpura y tela hecha de lo mismo, más tarde, en cambio, también hubo una iglesia en Tiatira. Y esta iglesia se refiere precisamente a en donde, allá en Apocalipsis capítulo 2, tenemos que se menciona la iglesia de Tiatira, que son de las 7 iglesias que están en el Apocalipsis. Entonces, en esa época en donde Pablo llega a este lugar, a esta ciudad, perdón, llamada Tiatira, estaba precisamente Lidia, la vendedora de púrpura. Y el Señor abrió el corazón de esta mujer llamada Lidia, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y es muy importante también mencionar esto, porque definitivamente para que Dios hable, es importante que Dios abra el corazón, como lo hizo en el corazón de Lidia. Este es un trabajo que Dios tiene que hacer en todos los que creen. Imagínense, no se trata solamente de oír la palabra, no se trata solamente de escuchar una prédica. Lo importante aquí es que nuestro corazón esté abierto, que esté atento a lo que Dios está hablando a través de su siervo. Entonces, allí menciona y ratificamos lo que estamos diciendo en Juan 6:44, en donde dice la palabra de Dios: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo importante, lo necesario es que Dios toque el corazón de aquellas personas que escuchan la palabra de Dios y que este corazón sea abierto para recibir todas esas bendiciones. Tal es así que muchas personas precisamente dicen: yo he leído la Biblia por muchas ocasiones, pero no entiendo nada. Es porque su corazón está cerrado. Necesitamos que Dios abra ese corazón para que fluya, para que esa semilla germine en nuestros corazones. Por lo tanto, un elemento muy importante del evangelismo es pedir a Dios a través de la oración que abra corazones, porque sin esto no puede haber conversiones genuinas. Acá nosotros podemos ver también que dice: nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. El hecho era de que definitivamente, y lo mencioné anteriormente, esta mujer fue bautizada, pero ella sentía ese deseo, ese anhelo de que asistan a su casa para ellas atender a todos estos discípulos. Inmediatamente Lidia empezó a hacer el bien. Su hospitalidad fue conmovedora y un ejemplo maravilloso para todas aquellas personas. Entonces, en este trabajo vamos un poquito más adelante, los versículos 16 y 17, que aquí se trata de una muchacha poseída por un demonio, sigue a Pablo. Aquí vamos a recordar esta historia de aquella muchacha que adivinaba, tenía justamente el espíritu de adivinación. Es por esto que aquí nosotros vamos a continuar la próxima semana para ampliar mucho más. Llegamos hasta aquí
con este estudio bíblico